Bienvenidos a este canal. Vamos a presentar en esta ocasión un tema relacionado con una característica muy importante de las comunidades cristianas en los primeros siglos. Es interesante porque nos permite profundizar sobre todo en algunos criterios que van relacionados a cómo se debe vivir y compartir la vida en el aspecto social o comunitario. En tal sentido, entonces, pues vamos a presentar en primer lugar eh, esta característica conocida como la hospitalidad. La hospitalidad que evidentemente es uno de los elementos vivos en las comunidades de los primeros siglos del cristianismo. De esta forma, entonces, podríamos decir lo siguiente: encontrarse en los ojos del otro, dejarse interrogar y cuestionar por quienes llegan de la otra orilla, consentir que la mirada de los extraños y diferentes eh, toque nuestras historias de vida y que sus rostros irrumpan en nuestros espacios y tiempos. Es un ejercicio que reclama de las sociedades liberales de Occidente un movimiento extático y de descentramiento. Los dramas humanos que transparentan las miradas perdidas, los brazos caídos y los pies vacilantes de muchos de ellos cuestionan nuestro bienestar material no universable e injusto. Las miradas diferentes desafían nuestra indiferencia y nuestra ausencia de la solicitud y acogida, y por otro lado, de la proximidad. Los cuerpos inoportunos ante quienes se vuelve rostro reabren la pregunta por nuestra común pertenencia a la casa común y la inauguración de un orden social y cívico regido por la hermandad universal. Vivir en la propia carne, individual y colectiva, la experiencia del otro solicita de nuestras sociedades quebrar la privacidad de sus propios ámbitos, reconocerles en su diferencia, fortalecer los lazos de reciprocidad y solidaridad, tejer una nueva ciudadanía que hunda sus raíces en la experiencia de acogida gratuita, que se fortalezca en la sabiduría que se desvela cuando se consiente en ser visitado y se movilizan todas las energías para recibir, reconocer y acoger. Ejercer la hospitalidad, no ignorar la otredad del tú que llama a nuestras puertas e introducirlo en los ámbitos del cuidado y, por otro lado, la protección que ofrecen las redes intrafamiliares ha sido y sigue siendo un desafío para todas las culturas y todos los tiempos. Es entonces cuando se requiere la palabra meditada de los sabios, cuando se necesita que las mujeres y los hombres, tocados por el misterio y hundidas sus existencias en el humus compartido de la humanidad, alcen sus voces y exploren nuevas veredas de explicación del universo. Las primitivas tradiciones cristianas encierran una sabiduría que, releída en medio de los desafíos pendientes en las sociedades actuales, puede ofrecer claves interpeladoras que contribuyan hoy a rehacer y recrear los vínculos de solidaridad y justicia de la gran familia humana. La necesidad actual de inculturar de nuevo el cristianismo
sin negar por ello las aportaciones de otras tradiciones de sentido y de otras ofertas de felicidad, reclama igualmente una confrontación dialógica con los testimonios de diálogo crítico que las primeras comunidades mantuvieron con su entorno sociocultural y religioso. Las primeras etapas del desarrollo del cristianismo son, sin lugar a duda, un ejemplo paradigmático de cómo asumir, releer e incluso enriquecer desde la fe en Jesucristo las distintas contribuciones que el mundo greco-romano y judío ofrecía a la convivencia ciudadana. En este sentido, es relevante, por ejemplo, cómo se adoptan siempre con una pretensión superadora elementos que el estoicismo defendió por todo el mundo antiguo. Las creencias estoicas en el amor universal, arraigado en la voluntad amorosa de Dios hacia todo ser humano y en la común pertenencia al género humano, influyeron sin duda alguna en los creyentes. Sin embargo, fueron radicalmente reinterpretadas desde su experiencia de Jesucristo, el que destruyó el muro intermedio de separación entre pueblos de diferentes razas y culturas, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, según Efesios 2, 14, 16. Desde esta vivencia, las comunidades primitivas se van haciendo expertas en recibir y acoger a gentes de muy diversas procedencias sociales, culturales. Se fortalecen tejiendo redes solidarias donde el ejercicio de la limosna y de la hospitalidad se articula y se moldea junto con la particularidad diferente de los sujetos que atraviesan sus umbrales, en donde las particularidades desconocidas, percibidas como amenaza, se protegen reconociéndolas como un tú hermano. De tal manera entonces que pretendemos en este análisis adentrarnos en la peculiaridad de la oferta cristiana, de la hospitalidad, tomando como base para nuestra reflexión los textos de las primitivas comunidades cristianas, conservados principalmente en el Nuevo Testamento. La práctica de la filoxenía, hospitalidad, fortaleció y estrechó los vínculos de afecto y de cuidado entre los cristianos de todo el orbe. Contribuyó al crecimiento del movimiento cristiano, cimentándolo sobre bases de inclusividad, participación y universalidad. Y por otro lado, anulando las fronteras de género, de clase y de etnia, entre otras. La filoxenía, por consiguiente, es concreción que hace visible la Filadelfia, hermandad, el amor recibido de Dios que se devuelve agradecidamente hacia los hermanos y hermanas. En tal sentido, este estudio pretende adentrarse en la práctica de la hospitalidad que se vive entre las diferentes comunidades cristianas, esparcidas por todo el Mediterráneo, y que ya desde los evangelios se centra en la recepción y la solicitud con los misioneros itinerantes y sus efectos en las mismas comunidades de acogida. Estamos hablando, por tanto, de una hospitalidad entre iguales morales. Ahora bien, la constitución de una nueva familia de creyentes aportó dos experiencias nucleares al etos del mundo antiguo. Por un lado, el amor que busca desplegarse más allá de los propios grupos, y por otro lado, la renuncia al estatus. Dos elementos que habían de desafiar las dinámicas relacionales y hacer tambalear los pilares que sostenían el edificio social, especialmente en los ámbitos griegos y romanos. Esto significa que el seguimiento del resucitado llevó a los primeros cristianos a debilitar las fronteras existentes, por un lado, entre los que están dentro y fuera del propio grupo,
y, por otro lado, entre gentes de diversa procedencia social, económica, religiosa y cultural. Ello implicaría que el cristianismo primitivo vivió la hospitalidad con los extraños en una doble dirección. Como punto A, practicando el amor a los enemigos y a los pecadores, y punto B, siendo solícitos y cercanos con los vulnerables y necesitados, ofreciéndoles comida, vestido y bienes materiales, e invitándolos de ese modo a participar del reino e incluirse en la familia extendida de Jesús. A la luz de estos principios generales, sustentadores de la identidad grupal, la pregunta a la que habría que responder es hasta qué punto estos criterios se plasman y visibilizan concretamente en las relaciones con los extraños, los extranjeros, incluso con los enemigos, los vulnerables y los pecadores. Y no solo habría que cuestionarse, además, en qué medida la ternura, la manifestación de una proximidad solícita y el cuidado exquisito alcanza realmente a quienes llegan sin previo aviso, a quienes llaman a la puerta y no hablan la propia lengua ni participan de las costumbres particulares, o si incluso se vive y expresa con quienes proceden de los basureros sociales o culturales. Dicho de otra manera, los interrogantes precedentes, ofrecen una guía para escudriñar los textos cristianos y rescatar para nuestro hoy una excelencia en la vivencia del amor, procedente de las entrañas misericordiosas de Dios, que tiene su concreción como solicitud tierna y benevolente con los extraños y vulnerables, llegando mucho más allá de la bondad y la dulzura en el trato con los familiares y amigos con los que pertenecen a nuestro propio círculo. La enorme amplitud de este planteamiento nos obliga a delimitar muy bien el objeto de nuestra investigación en este artículo. Nos centraremos exclusivamente en la hospitalidad como respuesta de reciprocidad entre iguales. En el cristianismo primitivo, es decir, entre miembros de una misma familia diseminada por todo el orbe conocido entonces. Queda como tarea pendiente para otro momento continuar la reflexión sobre la acogida y la recepción caritativa, centrada principalmente en los que padecen necesidad o son completamente extraños a las iglesias cristianas de los primeros siglos. Esta presentación se basa sobre todo en el artículo de Elisa Esteves, titulado De la extrañeza a la familiaridad inclusiva y universal, la hospitalidad en el Nuevo Testamento. De todo lo dicho, ¿qué podríamos concluir? ¿En qué podríamos sintetizar todo? Evidentemente, hay muchos elementos que podrían ayudar a nuestra reflexión, los cuales no deben ser perdidos de vista, sino todo lo contrario, deben ser tenidos en cuenta a la hora de planificar nuestra pastoral en los distintos lugares donde nos encontramos. Como primer punto que podríamos resaltar es sobre todo la idea de que somos iglesia, somos pueblo de Dios y por tanto, pues somos visitados. El ser visitados es una provocación al abrazo con toda la humanidad. Esto que implicaba en las primeras comunidades cristianas de los primeros siglos, evidentemente acoger a gente, a personas de otras culturas, de otras cosmovisiones, por ejemplo, los griegos, prácticamente siendo politeístas, cómo incluirlos en la comunidad cristiana de aquel momento. De la misma forma, el mundo romano.
Por lo tanto, desde esa perspectiva podríamos decir que somos visitados y provocados a acoger por la entrañable misericordia de Dios. Es decir, el paradigma ya no es una simple filantropía, sino sobre todo el paradigma trinitario, ¿no?, de misericordia y de perdón. Además, como segunda idea, podríamos mencionar eh, que las primeras comunidades cristianas eh, hacen referencia a un aspecto importante. Las personas pues que vienen de fuera son más que huéspedes, es decir, de extraños a conciudadanos y miembros de una misma familia. Aquí la importancia entonces de las primeras comunidades que tratan en la medida de lo posible de acoger a los que vienen de fuera, pero en igualdad de condiciones, en igualdad de condiciones, porque eso permite el respeto de la diversidad, el respeto del otro, la dignidad del otro, su cultura, sus valores, y al mismo tiempo pues enriquecerse con los distintos paradigmas culturales que las otras personas portan consigo, y al mismo tiempo pues establecer los lazos de unidad dentro de las mismas comunidades. En este sentido, pues podríamos decir que poco a poco se va perfilando este principio de la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad. La iglesia se va a presentar en este sentido como una nueva humanidad en Cristo. ¿Por qué? Porque esto va a permitir entonces plantear y reconocer sobre todo el paradigma, el nuevo paradigma de humanidad que es Cristo. No es lo que plantea el emperador o una autoridad humana simplemente, sino sobre todo desde la perspectiva divina de cómo Jesús ha obrado, ha actuado mientras pasó por este mundo haciendo el bien. La hospitalidad cristiana, tendríamos que indicar en los primeros siglos, es como la base de la misión y germen de un nuevo orden social. De tal forma entonces que el ejercicio de poder no se da ya en referencia a la jerarquía o a cualquier otra autoridad que domina o que impone, sino sobre todo los criterios van a pasar por el tema de la misericordia, el perdón, la inclusión, la participación, haciendo referencia evidentemente a la hospitalidad. Una tercera idea acerca de la identificación del huésped, el hermano de una casa universal. Es decir, las comunidades no abren sus puertas simplemente a un extraño, porque no lo es, por cierto, sino abren sus puertas a un hermano, porque poco a poco van fraguando esta idea de casa común, de casa universal, de familia humana. Ya no es simplemente el hecho de acoger a un extraño, sino de acogerlo porque es un igual como nosotros en cuanto a valor, a dignidad de personas, pero distinto en cuanto a su cultura, a su forma incluso de ver y de creer. Por otro lado, una cuarta idea, tenemos la acogida del extraño como un don que fortalece la comunidad. Y aquí esto es importantísimo resaltarlo porque permite entonces ver al otro no como un riesgo, como un peligro, un enemigo del cual yo tengo que defenderme, sino sobre todo ver al otro como un don, un don de Dios, evidentemente, que fortalece la comunión. Desde esta perspectiva, entonces, podríamos ya en el punto 5 hacer unas reflexiones finales relacionadas sobre todo a esta idea de hospitalidad. Entonces, una gran familia humana extendida y diseminada por todo el Mediterráneo es así como se entiende. Entonces,
el cristianismo en los primeros siglos. Todas y todos pertenecientes en su unidad y pluralidad a la misma casa común. Por lo tanto, es muy importante aquí ver la forma en cómo se va incluyendo y se va permitiendo la participación de otras personas dentro de las comunidades de aquel tiempo. Las comunidades también poseen identidad propia, es decir, por un lado individual y por otro lado colectiva. Además, tienen un movimiento inclusivo y participativo que provoca en algunas circunstancias ruptura y al mismo tiempo cohesión. Ruptura porque no se quedan fijas, no se apegan simplemente a cuestiones dogmáticas o fórmulas rituales, sino que esto implica una cierta ruptura. ¿Por qué? Porque el otro, la presencia del otro, de alguna forma, pues implica ayornar, implica reformular ciertos quehaceres cotidianos, tanto personales como comunitarios. Y en este sentido, pues también implica una fuerte tarea de cohesión para evitar la dispersión o la disgregación de las mismas comunidades. Desde el punto de vista teológico, la realidad transformadora es la ternura como manifestación del amor de Dios con entrañas de misericordia. Los cristianos, además, son ciudadanos solícitos que se caracterizan por su calidad de vida moral. Entonces, a este nivel nos damos cuenta pues, que el cristianismo de los primeros siglos realmente generó cierta controversia, pero en el buen sentido de la palabra, porque invita a la misma sociedad a transformarse, a orientarse por criterios más humanos que realmente eleven a la humanidad a cuotas más altas. El reconocimiento de la alteridad y la abolición de las jerarquías excluyentes es otro de los datos que podríamos resaltar con lo que hemos dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque esto permite entonces hacernos cargo no solo de nuestra propia realidad, sino también de la realidad del otro, ¿no? Frente a la diversidad se pone en juego una racionalidad dialógica, es decir, frente a la imposición, frente al autoritarismo, lo que se pone en juego es este criterio de racionalidad dialógica, es decir, buscar soluciones comunes a problemas comunes a través del diálogo racional y razonable, que por un lado pues respete la integridad de las personas y por otro lado también busque un sentido sano para vivir. Dicho esto, entonces nosotros podríamos hoy preguntarnos qué sentido tiene el cristianismo o qué sentido tiene la iglesia respecto a lo que es el quehacer pastoral y sobre todo en qué medida va testimoniando esta característica de hospitalidad en tiempos actuales frente a estos nuevos sistemas globalizados, por ejemplo, en cuanto al aspecto político, económico, que en algunas circunstancias pues, ha postergado a mucha gente en el mundo y cómo la iglesia se plantea como un desafío, ¿no? De solidaridad, de compasión, de acogida y por otro lado también de compartir los bienes de forma equitativa por el bien de todos y cada una de las personas y no solamente buscando el interés de un sector o de un grupo de personas. Bien, con esta presentación espero que dentro de poco nos volvamos a encontrar por este mismo canal. Muchas gracias y hasta entonces.